hablando de estos momentos, trabajar con Baryshnikov, yo creo que para ti, ¿qué edad tenías en ese momento también? Sí. Digo, tenía 28 años. que sigue siendo muy joven, pero Sí. para un bailarín, pero el privilegio es mío, el gusto es mío y es un gran honor poder conversar contigo. Yo no me acuerdo bien si cuando nos vimos la última vez personalmente ya eras el premio Benoit. Sí, porque no lo fue recuerdo. el premio que fue en el 2018. Yo creo que igual era antes. Sí, yo también creo. Que fue un poquito antes. Explícale a la gente qué significa el premio Benoit. El Benoit es como el Oscar, ¿no? Del ballet. Te nominan los diferentes directores de las compañías y tiene que ser algo que has estrenado ese año. Y es básicamente igual que con la academia, ¿no? Mandan los videos para que los jueces y los directores de las compañías los vean y la final, se puede decir, es en el Teatro Bolshoi en Moscú. Wow. Y fue justo antes de que empezaran las Olimpiadas ahí, entonces fue bonito porque había varios mexicanos que les tocó ver ahí. Y a mí me nominaron por una producción que bailé de Baryshnikov y que trabajé con él en la Ópera de Roma y otra producción que había bailado en Londres. Y no es que supiera que lo iba a ganar, pero sabía que tenía buenas posibilidades porque si me nominaron por algo que claro, sí. Creo que mis posibilidades son buenas. Pero lo bonito de eso fue que fue unánime y que la gente estaba muy emocionada de reconocerme con esto. Y al final, en el momento en el que sucede, pues, primero pensé en lo importante que iba a ser para México y para mi papá. Y de hecho le di el premio a mi papá a las pocas semanas, pero más que eso pensé también en lo afortunado de haber estado en todas estas oportunidades, en el momento adecuado, con las capacidades adecuadas para poder vivir momentos extraordinarios. De repente a mí me pasó ahora en Nueva York también con el debut en el Met. Me gusta darme un momento para entender lo que estoy viviendo y como para dimensionarlo. O sea, como pararte ahí y ver, ¿no? Y decir, qué barbaridad, ¿no? Sí, qué barbaridad. Qué maravillosa es la vida también. De repente ni te imaginas a dónde puedes llegar y muchas veces llegas y la misma energía de la emoción y cosas así no te permiten ese momento de asimilarlo y darte cuenta de lo que has construido. O la inercia, ¿no? Del trabajo, del cotidiano, no te permite de veras dimensionar el logro que y me llegó a pasar muchas veces. Me acuerdo la primera vez que bailé en la Ópera de París. Para mí la Ópera de París tenía un lugar muy especial porque a los 11 años me ofrecieron una beca para irme a estudiar ahí y me dio mucho miedo irme a los dormitorios solo, sin hablar francés, todas estas cosas. Es que 11 añitos, pues sí. Y me acuerdo que la directora le dijo, fui con mi tía que me estaba traduciendo y me dijo, dile a este niño que sepa que una vez que se va de la Ópera de París, pues no hay como vuelta atrás. Claro. Y yo en ese momento no lo consideré como lo que me estaba diciendo, pero fue muy bonito después, como bailarín principal, muchísimos años después, ser invitado como bailarín principal, tener a la maestra, a la directora de la escuela viendo la función, sintiéndose muy orgullosa de que ella me había descubierto. Yo lo elegí y no quizá. Pero en ese momento de mi carrera estaba bailando 5 producciones diferentes en Londres, hacía una función en Londres, me subía al tren, llegaba a París, al día siguiente ensayaba, bailaba, me regresaba, bailaba en Londres y no te da tiempo, no te das el tiempo, el momento, ¿no? Y entonces esa fue un buen recordatorio. Terminé las funciones, fueron buenas funciones pero no excelentes, entonces me quedó como una espinita ahí rara y dije, no sé si voy a volver a bailar en la Ópera de París, y me he pasado estas 3 semanas como envuelto en esta inercia y no me he dado cuenta de lo importante que ha sido para mí. Entonces, desde ese momento en adelante le empecé a poner mucha atención a estos momentos y por eso también estar en el auditorio con 10,000 personas, estar en el Met, como me doy tiempo, por lo menos, aunque me salga un momento del personaje, o muchas veces uso ese momento para el personaje, pero sí hay que asimilarlo. Sin duda. Oye,
Y hablando de estos momentos, trabajar con Baryshnikov, yo creo que para ti, ¿qué edad tenías en ese momento también? Sí. Digo, tenía 28 años. Que sigue siendo muy joven, pero sí. Para un bailarín, ¿no? Sí, también es una especial, leyenda viva. Pues. Lo especial de trabajar con él es su generosidad también, y es una persona muy genuina. Entonces, muchas veces cuando trabajas en las artes, que son pues, muy subjetivas, y el gusto también, claro. y como todo el criterio es muy subjetivo, es muy fácil para los maestros, los directores, pues, querer manipular tus decisiones artísticas para reflejar algo de su gusto personal. Claro, ¿no? claro. Y cuando eres joven y cuando estás trabajando con grandes figuras o bailarines que admiras mucho, pues es difícil siempre encontrar como tu autonomía artística dentro de eso. Tu independencia artística. Exacto, que al mismo tiempo yo ahora con la madurez ya puedo entrar a un salón de ballet y decir, a ver, mi trabajo es encontrar la mejor versión posible de lo que estamos haciendo aquí, y no es mi trabajo aceptar todo lo que me das. Claro, ¿sabes? claro. Entonces, pero en ese momento era como, claro, le hago caso. Pero lo bonito de Baryshnikov era que en ningún momento me intentó imponer absolutamente nada. Y él tiene un estilo muy marcado, muy fácil de identificar, sino que buscaba acentuar ciertas características de lo que yo ya tenía y como pulirlas y hacerlas más efectivas. Entonces esa generosidad me pareció increíble, y me acuerdo que en algún punto compartimos vestuario mientras estábamos ensayando, y llegó un día al camerino y le traté de preguntar por qué se había distanciado tanto del ballet, porque él en realidad ya no trabaja con el mundo del ballet. Y me dijo, yo le dije, te necesitamos, ¿sabes? Hay toda una generación que se beneficiaría muchísimo de esto que acabamos de vivir, de esta experiencia. Y él volteó súper serio y medio burlón y me dice, yo ya hice lo que tenía que hacer. Me dice, ahora te toca a ti, ponte a trabajar. ¿Sabes? Te toca a ti, sí, claro. Dice, ya yo ya he hecho lo que tenía que hacer por el mundo del ballet, y es un gran modelo a seguir para mí, porque pues él se retó constantemente y tomó ese lugar con mucha responsabilidad, pero también con muchísimo riesgo y valentía, ¿sabes? Nunca en la vida se conformó con ser el bailarín ruso. Se fue al New York City Ballet para aprender a bailar como bailan los americanos, claro. Se fue al cine, se fue... Porque hay estilos también, claro. ¿No? Hay estilos. Ahora, sí, el arte, por supuesto que es muy subjetivo, ¿no? Pero en lo que se refiere al ballet, hay una técnica, ¿no? Sí, sin justo duda. Leía yo y un nivel de perfección, Isaac, también, ¿no? Sí, leía un artículo hoy de la directora del Festival de Edimburgo, que es una gran violinista, que decía que pues, la inteligencia artificial no te puede enseñar la técnica, ¿no? Sí, claro. No hay dónde esconderte, no hay cómo fingir ese progreso técnico que simplemente requiere labor, ¿sabes? Como todos los días, diario, cotidiano. Entonces, sí, el ballet tiene eso, pero pasa muchas veces como el tenis. Por ejemplo, los top 10 de tenis pueden hacer exactamente lo mismo. Unos tienen tal vez un saque un poquito más rápido, ¿no? Pero todos van a llegar a la pelota, todos te pueden jugar una temporada entera. Pero ahí después entran otras cualidades que son lo que diferencia al número 1, 2, 3 del resto, ¿no? Claro. Y ahí es donde a mí me parece que el arte se pone muy interesante, porque no hay una fórmula precisa de interpretar un ballet clásico. Tenemos un código de lenguaje, de vocabulario, una técnica, como tú dices, muy precisa y muy definida, pero en ningún momento tenemos definido cómo debe de caminar el príncipe en el lago de los cisnes, o cómo interactúa con los campesinos o con su amigo o con la corte. Hay un montón de decisiones que están pues a tu disposición, y yo la manera en la que trato de explicarles a los maestros con los que trabajo es mi trabajo y es la razón por la que estoy aquí, el tomar estas decisiones en el escenario, y porque los directores y los coreógrafos confían en mi criterio artístico. Claro. Entonces, ayúdame a mejorar ese criterio artístico, pero no me impongas
ideas o cosas que no significan nada ni para mí, ni para ti, ni para la historia. Sí, claro. Entonces ahí es donde yo creo que los grandes artistas, intérpretes del ballet, se empiezan a distinguir y es lo que les hace trascender la manera en la que toman esas decisiones utilizando esta herramienta tan clara y tan literal, ¿no? Como la técnica. Si no te sale una pirueta, todo el mundo Sí, sabe claro. que no te salió una pirueta. Claro. Pero de ahí, claro. Ya no nomás es hacer la pirueta bien, sino es por qué estás haciendo esa pirueta en ese momento de la historia y puedes hacer una pirueta melancólica, emocionante, alegre, puedes hacer un salto triste. Sí. Entonces... ¿Y lo latino tiene que ver? Bueno, ahora muchos de los críticos en Nueva York, sí. Siempre casi todos mencionaron de que es como volver a los años dorados donde el American Ballet tenía estos grandes bailarines, grandes estrellas latinas como Julio Boca, Carlos Acosta y todos estos grandísimos bailarines que han pasado por ahí. Yo creo que lo latino tiene que ver con un cierto instinto de interactuar con tu entorno, que tal vez somos un poco más perceptivos a ciertas emociones que hacen que la conexión con tu pareja, con tus compañeros sea tal vez más genuina o más sutil, que no sea tan acartonada. También seguimos menos reglas, también eso creo que tiene mucho que ver con la libertad artística y creativa, porque no sé, a varios de mis compañeros les dicen, tú caminas y te paras aquí en 6, 7, 8 y le das la mano en la siguiente cuenta. Y es justo lo que 6, 7, 8 y le das la mano. Y a mí eso me causa muchísimo conflicto. Y le digo, ¿pero por qué? Yo lo quiero hacer al 7. No tiene sentido, ¿sabes? Claro. Y al final y dice, no, es que hay cierta musicalidad que quiere. Y cuando veo el beneficio, no tengo ningún problema en hacerlo, pero tal vez la siguiente función, no sé, hago 2 piruetas más, tengo un poquito menos de música para llegar a esa situación. Si me aferro a que tengo que estar ahí, no va a tener sentido, no va a tener lógica. Entonces yo me doy muchísimo más permisos de acomodar esas situaciones y no tengo ningún problema en hacerlo. Hay gente que le causa mucha ansiedad. Entonces sí creo que el carácter latino tiene algo que ver con eso, pero también yo soy una persona que estudia también y se ha preparado para tener la mayor cantidad de posibilidades abiertas para la mayor cantidad de situaciones posibles. Que puedan pasar, ¿no? Que pueden pasar, claro.